los límites de la resistencia humana y las lecciones de Vietnam. El TPT y Vietnam, un nexo de impacto en la sociedad. Para el soldado de infantería en Vietnam del ejemplo del anterior capítulo, la condena tras su regreso amplificó el trauma de sus experiencias en combate con el resultado de un asombroso grado de horror. Dada la propia naturaleza de su singular causalidad histórica, la existencia de un número considerable de individuos con esta condición carece de precedentes en la historia de la civilización occidental. Si bien este modelo tan solo refleja de forma cruda lo ocurrido, con todo empieza a representar las fuerzas relevantes. Nota: se está avanzando en la investigación en esta área y quizás algún día podamos calibrar estos números. En 1992, 12 cadetes de la Academia Militar de West Point pasaron el verano en el VA Medical Center en Boston. Participaban en un programa de desarrollo académico individual bajo mi supervisión, y su misión era entrevistar a veteranos sobre sus experiencias en combate para crear una base de datos de información y entrevistas relativa en concreto a los procesos de matar. Los cadetes participantes evaluaban y valoraban más tarde los datos recopilados a lo largo del verano en estas entrevistas en el marco de los cursos de estudios individuales subsiguientes bajo mi supervisión. Esta base de datos continúa creciendo y espero que se expanda más mediante los inputs de los veteranos como consecuencia de este libro. El objetivo a largo plazo estriba en iniciar un análisis detallado de los procesos asociados con el acto de matar, que incluye el grado de importancia e influencia que representan varios factores en el modelo de habilitación para matar, la validez de las etapas de la respuesta a matar y la interacción entre el trauma del combate, en concreto la experiencia de matar, y el apoyo social y su relación con la magnitud de la resultante respuesta de estrés postraumático. Fin de la nota. Algo ocurrió durante o después de Vietnam que fue significativamente diferente de la Segunda Guerra Mundial o de cualquier otra guerra a la que se enfrentó nuestra nación. Nota: tal y como se mostró con anterioridad, los estudios de Stauffer y Moscos indican que los veteranos que regresan son por lo general mejores miembros de la sociedad. También hay indicios que indican que un veterano de Vietnam no tiene más probabilidades de cometer crímenes violentos que un civil. Lo que la epidemia del TPT entre los veteranos de Vietnam ha causado es un incremento en los suicidios, consumo de drogas, alcoholismo y divorcios. Debo señalar que la mayoría de los veteranos de Vietnam han salido adelante sin problemas. Sin embargo, existe un movimiento de reacción de algunos veteranos de Vietnam que están cansados de la etiqueta actual, pues no tienen ninguna dificultad, quizás debido a la represión y la negación o una inusitada estructura de apoyo cuando regresaron en combinación con su propia fuerza personal psíquica a la hora de enfrentar el estrés que soportaron, y a veces estos individuos no tienen paciencia con los veteranos que tienen problemas. Ante este conflicto actual entre veteranos, yo contribuiría con la observación de que el mundo es lo suficientemente grande y que la gente es lo suficientemente compleja para que ambos lados tengan razón. Fin de la nota. Muchos veteranos de Vietnam sufrieron un verdadero daño a resultas de este proceso, con toda probabilidad mayor que con anterioridad o después de esta guerra. Y, sin embargo, esto debe mantenerse en perspectiva. El libro de B. G. Bucket, Stolen Valor, representa una fuente extremadamente valiosa para ayudarnos a entender que, a pesar de lo que les hicimos, los veteranos de Vietnam han conseguido salir adelante con un sorprendente éxito. Hay un nexo de acontecimientos y causalidad que vincula la muerte de soldados enemigos y las babas de los manifestantes contra la guerra con un patrón de dolor y TPT que reverberará en los Estados Unidos durante las generaciones venideras. En 1978, la Comisión Presidencial sobre la Salud Mental informaba de que aproximadamente 2,8 millones de estadounidenses sirvieron en el sudeste asiático,
y que casi 1 millón entró en combate o se vio expuesto a situaciones hostiles que pusieron en riesgo su vida. Si aceptamos la estimación conservadora de la Administración para los veteranos de una incidencia del 15% del TPT entre los veteranos de Vietnam, entonces más de 400.000 individuos en Estados Unidos sufren el TPT. Otras estimaciones sitúan la cifra tan alto como 1,5 millones. No cabe duda de que entrar en guerra puede ser necesario, pero debemos empezar a comprender el precio potencial a largo plazo de esta empresa. El legado y la lección. El hombre no tejió la telaraña de la vida, tan solo es un hilo. Todo lo que hace a la telaraña, se lo hace a sí mismo. Ted Perry, jefe Seattle. Puede que hayamos mejorado la habilidad para matar del soldado medio mediante el adiestramiento, es decir, el condicionamiento. Pero, ¿a qué precio? El coste último del recuento de cadáveres en Vietnam ha sido y continúa siendo mucho más que dólares y vidas. Podemos, y lo hemos hecho, condicionar a los soldados para que maten. Están ansiosos y dispuestos y confían en sus mandos. Pero al hacerlo, no les hemos hecho capaces de gestionar la carga moral y social de estos actos y tenemos la responsabilidad moral de tener en consideración los efectos a largo plazo de nuestras órdenes. El adiestramiento y despliegue de nuestros soldados debe ir acompañado de un sentido moral y de una guía filosófica basados en una comprensión sólida de los procesos en juego. Este es un asunto importante en el que se abunda en mi libro sobre el combate. A nivel de estrategia nacional, el reconocimiento del coste social potencial de la guerra moderna ha sido alcanzado a un precio terrible, y se puede obtener una suerte de guía extraída de esta experiencia en la doctrina Weinberger, que lleva el nombre del secretario de Defensa de Ronald Reagan, Caspar Weinberger. Esta doctrina representa un intento inicial para conformar la clase de guía que puede elaborarse a partir de las lecciones de Vietnam. La doctrina Weinberger establece que Estados Unidos no debería comprometer sus tropas en combate a menos que estén en juego nuestros intereses vitales. Debemos comprometerlas con un número y apoyo suficientes para ganar. Debemos tener unos objetivos políticos y militares definidos. Nunca más debemos comprometer nuestras fuerzas en una guerra que no tenemos intención de ganar. Antes de que Estados Unidos comprometa sus fuerzas en el extranjero, el gobierno de Estados Unidos debería disponer de una garantía razonable de que gozarán del apoyo del pueblo y de los representantes electos del Congreso. No se puede pedir a las tropas estadounidenses que luchen en una batalla contra el Congreso mientras intentan ganar una guerra en el extranjero, y el pueblo estadounidense no puede cruzarse de brazos y mirar a las tropas comprometidas como si fueran peones de usar y tirar en un gran tablero de ajedrez diplomático. Finalmente, el despliegue de fuerzas estadounidenses debería ser el último recurso. La búsqueda de mayor comprensión. La doctrina Weinberger representa en parte el reconocimiento de que la nación que envía hombres a matar debe entender el precio que quizás tenga que pagar a la postre por estas acciones aparentemente aisladas en tierras lejanas. Si esta doctrina y el espíritu de su intencionalidad prevalecen, puede que se prevenga una nueva experiencia como Vietnam. Pero se trata tan solo de un comienzo que debería sentar las bases para comprender el coste social devastador de la guerra moderna a todos los niveles. Comandantes, familias y la propia sociedad deben entender la desesperada necesidad de reconocimiento y aceptación que tiene el soldado, su vulnerabilidad y la desesperada necesidad de que se le reafirme constantemente en el sentido de que lo que hizo fue lo correcto y necesario. También deben entender los terribles costes sociales que entraña no ser capaz de atender estas necesidades mediante los actos tradicionales de afirmación y aceptación. Es una vergüenza nacional que necesitáramos casi 20 años para reconocer y atender estas necesidades como
el memorial a los veteranos de Vietnam y los desfiles de veteranos que han permitido a nuestros soldados limpiarse un poco del escupitajo de sus corazones. Las Fuerzas Armadas también deben entender la necesidad de la integridad de la unidad durante y tras el combate. Estamos empezando a hacerlo con el nuevo sistema de personal del ejército, que designa y reemplaza unidades enteras en vez de individuos en combate. Y debemos continuar haciéndolo. Y al igual que los británicos, que trajeron a casa a sus soldados de las Malvinas en un largo y lento viaje marítimo, debemos entender la necesidad de los periodos de enfriamiento, los desfiles y la integridad de la unidad durante el periodo vulnerable de regreso de la guerra. Durante la Guerra del Golfo de 1991, parece ser que, en general, hicimos las cosas bien, y hemos continuado haciéndolo razonablemente bien en las largas guerras de Afganistán e Irak, pero tenemos que asegurarnos de que seguimos haciéndolo en el futuro. Los colectivos psiquiátrico, médico, psicológico y de atención social deben comprender el impacto de las muertes en combate para el soldado, y deben comprender mejor y reforzar los procesos de racionalización y aceptación que se han descrito en este libro. En su investigación de 1988 sobre el TPT, Jan y Esteban Stellman, ambos químicos de formación, fueron los primeros en realizar una investigación correlacional a gran escala sobre la relación entre la experiencia de combate y el TPT. Concluyeron que a la gran mayoría de veteranos que acudían a los servicios de psicoterapia no se les preguntaba sobre su experiencia en combate, y mucho menos sobre las personas a las que habían matado. Por último, debemos intentar comprender el arte básico de matar, no solo en la guerra, sino en la sociedad en su conjunto. Una nota personal. ¿Quién cojones son esos dos tipos ahí arriba con la ametralladora?, pregunté mientras me escabullía por encima de la colina. Tienen que ser del Vietcong, imbécil. Reviéntales el culo y a correr. No sabían que existía. La maleza ocultaba el borde de la colina de su vista, pero, demonios, yo los veía bien. Mi cuerpo empezó a temblar y a sufrir espasmos cuando apoyé mi codo sobre la dura laterita. Alineé el cañón y centré la mirilla en el pecho de uno de los tipos. Era el que estaba sentado más cerca de la ametralladora, e iba a morir a causa de ello. Menuda jodida forma de morir, pensé mientras pulsaba suavemente el gatillo. La explosión del disparo resonó como un cañón en mi oreja. Mi objetivo se arrugó, y durante un instante no supe si se había agachado o le había atado. Las dudas se desvanecieron cuando vi su pie tembloroso y su cuerpo estremeciéndose antes de morir. Me quedé tan transfigurado por sus últimos estertores que no llegué a disparar al otro tipo, que se escapó por una zona de vegetación hacia el sur. Salté por encima de la colina y corrí hacia el moribundo sin saber si quería ayudarle o rematarlo. Algo me impulsaba a verlo. ¿Qué pinta tenía? ¿Cómo estaba muriendo? Me arrodillé delante de él mientras su vida goteaba en la tierra oscura. Mi único disparo le había alcanzado en el pecho izquierdo y le había atravesado hasta la espalda. El resto de la patrulla se apresuraba colina arriba y gritaba, pero el único sonido que oía era el burbujeo de la sangre del muerto empapando el polvo. Sus ojos estaban abiertos y su rostro aún era joven. Parecía terriblemente en paz. Su guerra había acabado y la mía acababa de comenzar. La corriente constante de sangre de su herida formaba un círculo que se iba ensanchando debajo de él, y yo sentí que mi inocencia me abandonaba a medida que la vida lo abandonaba a él. Por fin había llegado a Vietnam, pero no sabía si algún día saldría de ahí. Todavía no lo sé. Cuando el resto del pelotón llegó a la meseta, encontré una zona de arbustos al lado del fuego del campamento e intenté vomitar entre sacudidas. Steve Banco. Green Grant finds innocence lost.
Contemplando este relato desde la perspectiva de este libro, encuentro que hay varios factores a tener en consideración. Nuestra reciente ciencia de matar nos permite identificar procesos clave como la necesidad de que se ordene matar, exigencia de la autoridad y difusión de la responsabilidad, la elección del enemigo más cercano a la ametralladora, atractivo del objetivo y ayuda en el proceso de racionalización por haber seleccionado a la amenaza con un potencial mayor entre dos individuos que no representaban una amenaza, y la respuesta emocional de violenta repugnancia ante el hecho de matar. Sin embargo, lo que se me ha quedado en la cabeza son las palabras «pero no sabría si algún día saldría de ahí, todavía no lo sé». No se trata de una actitud de macho a lo Rambo. Esta es una respuesta emocional real de un joven soldado estadounidense ante uno de los más espantosos acontecimientos de su vida. Cuando escribe esto en un foro nacional de veteranos de Vietnam comprensivos y empáticos, él, y muchos como él, gozan de la libertad de decir que se sintieron enfermos cuando mataron, y sus escritos, y el hecho de que se publiquen, pueden convertirse en una catarsis vital. Creo que, cuando los veteranos escriben estos relatos, no tienen la intención de decir que la guerra fue errónea o que se arrepienten de lo que hicieron, sino simplemente que quieren que se les entienda. Que se les entienda no como asesinos descerebrados, ni tampoco como lloricas, sino como hombres. Hombres que fueron a hacer el incomprensiblemente duro trabajo que su nación les había encomendado y lo hicieron con orgullo, lo hicieron bien y demasiado a menudo lo hicieron sin que nadie les diera las gracias. Cuando entrevisté a veteranos a lo largo de este estudio, el soldado, el psicólogo y el ser humano en mí siempre se sintieron afectados por esta necesidad, no dicha, de comprensión y afirmación. Comprender que no hicieron nada más ni nada menos que lo que les pidió su nación y su sociedad. Nada más ni nada menos que lo que los veteranos estadounidenses habían hecho a lo largo de más de 2 siglos. Y la simple afirmación de que son seres humanos buenos. Una y otra vez he dicho, y quiero decirlo de nuevo a todos los veteranos que me confiaron sus experiencias, me siento honrado porque lo compartieran conmigo. Hicieron todo lo que se les podía pedir a alguien que hiciera, y me siento realmente orgulloso de haberles conocido. Y espero que puedan usar sus palabras para ayudar a la gente a que pueda comprender. Muchas de las citas de este libro provienen de las entrevistas personales realizadas por el autor, tal y como se mencionan en los agradecimientos. Otra fuente principal para este libro ha sido la revista Soldier of Fortune. En un entorno de condena y acusaciones, que es el que existió inmediatamente después de la guerra de Vietnam, Soldier of Fortune era el único foro nacional en el que los veteranos de Vietnam podían, hasta cierto grado, pasar página escribiendo sobre sus experiencias en un medio empático en el que no se entraba a juzgar a nadie. Me gustaría pedirles a esos que prejuzgan este material, tildándolo de machismo descerebrado, que se centren en la verdadera naturaleza de estos relatos. Muchos de estos veteranos hablan de casos en los que no mataron al enemigo, incluso cuando tenían toda la razón y la justificación para hacerlo. Y muchos hablan del shock y el trauma asociados con el hecho de haber matado, y la culpabilidad y angustia que siguió a sus experiencias. Me gustaría dar las gracias al coronel retirado Alex McCall, de Soldier of Fortune, por su apoyo y asistencia a la hora de emplear estas citas. Y me gustaría dar las gracias a los autores de estas y cualquier otra obra citada en este libro, y a todos aquellos a los que tuve el privilegio de entrevistar como parte de este estudio. Este libro, y de hecho todo este nuevo campo de estudio que denomino Trilogy, no hubiera sido posible de no ser por aquellos que pasaron antes que nosotros, los veteranos y autores sobre cuyas espaldas se sostiene este estudio.